El clan del oso cavernario. Capítulo 24. Entonces, ¿cómo lo hizo? Nadie se atrevió a ir por él, pero ella no tuvo miedo. El que estaba hablando era el Mogur del clan al que pertenecía el hombre herido. Era casi como si supiera que Ursus no le haría daño, igual que el primer día. Yo creo que el Mogur tiene razón. Ursus la ha aceptado. Es una mujer del clan. Nuestra curandera ha dicho que le salvó la vida. Que no solo está bien adiestrada, sino que tiene una aptitud natural, como si hubiera nacido para ello. Yo creo que debe de ser de la estirpe de Iza. Los mogures estaban en una cámara pequeña, muy adentro en la montaña. Unas lámparas de piedra, cuencos poco hondos, llenos de grasa de oso absorbida por una mecha de musgo seco, formaban círculos de luz que rasgaban la negrura absoluta que les rodeaba. Las débiles llamas hacían brillar facetas ocultas de la matriz cristalina de las rocas y se reflejaba en la superficie lustrosa de las estalactitas húmedas que colgaban del techo como eternos carámbanos, anhelando alcanzar a sus complementos invertidos que ascendían desde el suelo. Algunas habían logrado soldarse, filtradas a través de la piedra. A lo largo de los tiempos, las gotas calcáreas habían logrado culminar en majestuosas columnas que partían desde el suelo hasta el techo abovedado, más delgadas en el centro. Una estalactita estaba separada del beso gratificante de una estalagmita por el grosor de un cabello. Tendrían que transcurrir unas cuantas eras más para que la alcanzara. Sorprendió a todos cuando no mostró temor a Ursus aquel primer día, dijo otro mago. Pero, si se llegara a un acuerdo, ¿quedará tiempo para que lo prepare? Queda tiempo, respondió el Mogur. Si nos damos prisa. Nació de los otros. ¿Cómo puede ser una mujer del clan?, preguntó el Mogur de la flauta. Los otros no son clan ni lo serán. Dices que llegó marcada ya con las cicatrices de un tótem del clan, pero no son las marcas de un tótem femenino. ¿Cómo puedes estar seguro de que son las marcas del clan? Las mujeres del clan no tienen por tótem al león cavernario. Nunca he dicho que naciera con ellas, dijo en tono razonable el Mogur. ¿Estás diciendo que un león cavernario no puede escoger a una mujer? Un león cavernario puede escoger a quien quiera. Estaba casi muerta cuando la encontramos. Iza la devolvió la vida. ¿Crees que una niña puede salvarse de un león cavernario a menos de estar bajo la protección de su espíritu? Él la marcó con su señal para que no cupiera la menor duda. Nadie puede negar que lleva en su pierna las marcas de un tótem del clan. ¿Por qué iba a estar marcada con cicatrices de un tótem del clan, sino para que se convirtiera en una mujer del clan? Yo no sé por qué, no pretendo comprender por qué hacen las cosas los espíritus. Con ayuda de Ursus, puedo a veces interpretar lo que hacen. ¿Puedo hacer algo más, uno de vosotros? Yo solo diré que conoce el rito. Quizá le ha dicho el secreto de las raíces que hay en la bolsa roja. Y no se lo habría dicho de no ser hija suya. No tenemos por qué renunciar al ritual. Ya he presentado todos mis argumentos anteriormente. La decisión es vuestra, pero que sea pronto. Has dicho que tu clan cree que tienes suerte, indicó el Mogur de Norg. No tanto que tenga suerte como que parece traer suerte. Hemos tenido mucha suerte desde que la encontramos. Drog piensa en ella como en la señal de un tótem, algo único e insólito. Tal vez a su manera, también ella tenga suerte. Bueno, desde luego es bastante insólito que una mujer de los otros sea mujer del clan, comentó uno de ellos. Hoy nos ha traído suerte. Nuestro joven cazador vivirá, dijo el Mogur del herido. Yo opino que sí, sería una vergüenza que nos priváramos de la bebida de Iza sin necesidad. Hubo unos cuantos que asintieron con la cabeza. ¿Y tú?, dijo el Mogur señalando al mago que era segundo. ¿Sigues creyendo que Ursus se disgustará si Ayla elabora la bebida ritual? Todas las cabezas se volvieron hacia él. Si el poderoso mago seguía oponiéndose, podía hacer cambiar de opinión a un número suficiente de los demás mogures para impedirlo. Si se limitaba inflexiblemente a negarse a participar, aunque los demás accedieran, sería suficiente. El acuerdo debía ser unánime. No podía haber cisma entre sus filas. Miró hacia el suelo, ponderando la pregunta, y luego a cada uno de los demás uno por uno. Puede disgustar a Ursus, o tal vez no. No estoy convencido.
Hay algo en ella que me molesta, pero es evidente que nadie más quiere eliminar el ritual, y parece que es la única que está disponible. Yo casi preferiría a la verdadera hija de Iza, a pesar de sus cortos años. Si todos los demás están de acuerdo, retiraré mi objeción. No me gusta, pero no lo impediré. El mogur miró a todos y cada uno de ellos y obtuvo una inclinación de cabeza como señal de mudo asentimiento. Con un suspiro de alivio disimulado tras sus esfuerzos para incorporarse, el hombre tullido salió rápidamente. Atravesó cojeando varios corredores que desembocaban en salas que volvían a estrecharse formando pasillos, orientado por las lámparas de piedra, que iban dando paso a antorchas colocadas a intervalos más cortos, a medida que se acercaba al lugar donde se alojaban los clanes. Ayla estaba sentada junto al herido en la cueva de la fachada. Tenía a Durk en sus brazos y Uva estaba al otro lado. También la compañera del hombre estaba allí, cuidando su sueño y alzando de vez en cuando la vista hacia Ayla con agradecimiento. «Pronto, Ayla, tienes que prepararte». «No queda mucho tiempo», gesticuló el mogur. «Tendrás que apresurarte, pero no olvides ni un solo paso. Ven a mí cuando estés preparada. Uva, lleva a Durk a Oga para que lo alimente. Ayla no tendrá tiempo». Las dos se quedaron mirando al mago, asombradas ante el súbito cambio de planes. Tardaron un momento en comprender. Entonces, Ayla asintió. Corrió rápidamente hasta el hogar de la segunda cueva para recoger un manto limpio. Mogur se volvió hacia la joven que vigilaba el sueño de su compañero. El mogur quisiera saber cómo está el joven. Arga dice que vivirá y podrá volver a andar, pero su pierna nunca volverá a ser la misma. La mujer hablaba en un dialecto diferente y los gestos cotidianos estaban tan cambiados que a Uva y Ayla les costaba comunicarse con ella como no fuera el lenguaje formal. Sin embargo, el mago tenía más práctica en el habla común de los demás clanes, pero utilizaba el lenguaje formal para que su significado fuera más preciso. El mogur quiere saber cuál es el tótem de este hombre. El íbice. ¿Y tiene este hombre el pie tan firme como la cabra montés?, preguntó el mago. Se ha dicho que este hombre lo tiene, comenzó a decir la mujer. Este hombre no ha sido tan ágil este día, y ahora no sé lo que hará. ¿Y si nunca más vuelve a caminar? ¿Cómo cazará? ¿Cómo proveerá para mí? ¿Qué puede hacer un hombre si no puede cazar? La joven pasó al lenguaje común de su clan, mientras sus nervios la ponían al borde de la histeria. El hombre vive. ¿No es eso lo más importante?, preguntó el mogur para calmarla. Pero es orgulloso. Si no puede cazar, tal vez prefiera no estar vivo. Era un buen cazador. Podría haber llegado algún día a ser el segundo del jefe. Ahora nunca podrá alcanzar una posición. Perderá la que tenía. ¿Y qué hará si pierde posición?, preguntó la mujer suplicante. Mujer, señaló el mogur con una severidad fingida. Ningún hombre pierde posición si ha sido elegido por Ursus. Ya ha probado su virilidad. Casi ha sido escogido para acompañar a Ursus al otro mundo. El espíritu de Ursus no escoge con ligereza. El gran oso cavernario ha decidido dejar que permanezca aquí, pero le ha marcado. Este hombre tiene el honor de proclamar a Ursus como su tótem. Sus cicatrices serán las marcas de su nuevo tótem y puede mostrarlas con orgullo. Siempre podrá proveer para ti. El mogur hablará con tu jefe. Tu compañero tiene el derecho de reclamar parte de cada cacería y puede caminar de nuevo y hasta puede que cace otra vez. Quizá no sea tan ágil como el íbice, que camine más bien como un oso, pero eso no significa que no volverá a cazar. Enorgullécete de él, mujer. Muéstrate orgullosa de tu compañero, que ha sido elegido por Ursus. ¿Ha sido elegido por Ursus?, preguntó la mujer con expresión de pavor. ¿El oso cavernario es su tótem? Y también el íbice. Puede reivindicar ambos, dijo el mogur. Observó que el manto de la mujer revelaba un abultamiento. Con razón está asustada, pensó. ¿Tiene hijos esta mujer? No, pero la vida se ha iniciado. Espero que sea un hijo. Eres una buena mujer, una buena compañera. Quédate con él y cuando despierte, cuéntale lo que ha dicho el mogur. La joven asintió y después alzó la mirada al ver que Ayla pasaba por allí a toda prisa. El pequeño río que había cerca de la cueva del clan anfitrión
se convertía en un torrente de aguas furiosas en primavera, algo menos violento en otoño, arrancando los árboles de raíz, desprendiendo enormes rocas de la pared pétrea y arrojándolas cuesta abajo desde lo alto de la montaña. Incluso en los momentos de mayor tranquilidad, la corriente impetuosa, levantando espuma en medio de un gran río de la planicie, sembrado de rocas y mucho más ancho que ella, tenía el matiz verdoso, nebuloso del desagüe glacial. Ayla y Uva habían explorado la región aledaña a la cueva poco después de llegar, en busca de plantas purificadoras que habrían de necesitar en caso de que una de ellas fuera llamada a participar en la ceremonia. Ayla estaba nerviosa mientras corría en busca de la raíz de la planta jabonera, del hecho, cola de caballo y de quenopodio de raíz roja, y tenía el estómago hecho un ovillo mientras esperaba que hirviera el agua de uno de los fuegos donde se cocinaba para sacar el elemento insecticida del helecho. La noticia de que se le permitiría llevar a cabo el ritual se difundió rápidamente por el clan. Que los mogures la aceptaran hacía que cada uno reconsiderase la opinión que tenían de la mujer del clan procedente de los otros. Su prestigio se incrementó proporcionalmente. Confirmaba que era en verdad la hija de Iza y la elevaba a la categoría de curandera de más alto rango. El jefe del clan, que tenía parientes de Zug entre sus miembros, volvió a considerar su negativa contundente a recibirla. Al final, la recomendación de Zug bien podría tener algún valor. Quizá alguno de los hombres estuviera dispuesto a tomarla, aunque fuera como segunda mujer. Quizá supusiera una aportación valiosa. Pero Ayla estaba demasiado preocupada para observar los comentarios que se hacían por medio de gestos y ademanes a su alrededor. Estaba más que preocupada, estaba aterrada. No lo puedo hacer, le gritaba su mente mientras se dirigía corriendo hacia el pequeño río. No hay tiempo suficiente para prepararlo. ¿Si se me olvidara algo? ¿Si cometo un error? Deshonraría a Crep, deshonraría a Brun y deshonraría a todo el clan. El río, alimentado por glaciares, estaba helado, pero el agua fría le calmó los nervios en tensión. Se sintió más calmada cuando se sentó en una roca, desenredando sus largos cabellos rubios que se secaban con la brisa ligera y observando cómo la cima de la montaña brillante y rosada, que reflejaba el sol poniente, viraba hacia el espléndido púrpura azulado. Todavía tenía el cabello húmedo cuando se pasó nuevamente por la cabeza el cordel que sostenía su amuleto y se cubrió con el manto limpio. Metiendo sus instrumentos en los pliegues, recogió el otro manto y regresó corriendo a la cueva. Pasó junto a Uva, que tenía a Durk en brazos, y le hizo una señal rápida. Las mujeres estaban trabajando frenéticamente, sin la menor ayuda, sino todo lo contrario de la chiquillería totalmente desenfrenada. El sangriento rito de la matanza del oso cavernario les había vuelto excitables, no acostumbrados a pasar hambre. Los aromas de la cocina estimulaban unos apetitos ya muy despiertos y los volvían irritables. Y la preocupación atareada de sus respectivas madres les proporcionaba una oportunidad muy poco frecuente entre los niños del clan de portarse mal. Algunos de los muchachos habían recogido las ataduras cortadas de la jaula del oso y se las habían puesto alrededor del brazo como insignias de honor. Otros muchachos, menos rápidos, trataban de quitárselas, y todos ellos corrían alrededor de los fuegos donde se estaban cocinando. Cuando se cansaban del juego, molestaban a las niñas, que deberían estar atendiendo a sus hermanos pequeños, y empezaban a correr tras ellos o se acercaban a sus madres para quejarse. Era una verdadera casa de locos, tumultuosa y desorganizada. Ni siquiera la eventual y severa reprimenda del compañero de alguna de las mujeres servía de nada para sosegar aquella chiquillería inusitadamente alborotada. Los niños no eran los únicos que tenían hambre. Los alimentos preparados en cantidades enormes atormentaban las papilas gustativas de todos, y la perspectiva del gran festín y de la ceremonia nocturna incrementaba la excitación frenética. Montones de ñames silvestres, de blancas y suculentas raíces, amiláceas y de tubérculos semejantes a las patatas, hervían suavemente en ollas de cuero colgadas encima de las hogueras. Espárragos trigueros, raíces de lirio, cebollas silvestres, legumbres, calabacitas y setas se cocinaban en diversas combinaciones con diferentes aliños. Una montaña de hojas de lechuga silvestre, bardana, cenizo y armagón, recién lavadas, esperaban para ser servidas crudas con una salsa de grasa de oso caliente, especias y sal, añadida a última hora. La especialidad de un clan consistía en una combinación de cebollas
setas y las legumbres verdes y redondas del astrágalo aderezadas con una combinación secreta y espesadas con líquen de los renos de secado. La del otro, una variedad especial de piñas, procedentes de un árbol exclusivo de la zona de su cueva, que producía gruesos y sabrosos piñones, que se desprendieran al calor del fuego. El clan de Norg asaba castañas que recogía en las pendientes bajas y hacía una salsa de gachas con sabor a nuez, a base de ayucos, granos secos y rebanadas de manzanas pequeñas, duras y amargas, cocinadas a fuego lento durante mucho rato. El área circundante, próxima a la cueva, había sido despojada de moras, arándanos y en las elevaciones menos abruptas de frambuesas y zarzamoras. Las mujeres del clan de Brun habían pasado días enteros rompiendo y moliendo las bellotas secas que habían traído consigo. La núcula triturada se metía en hoyos poco profundos de la arena, junto al río, y sobre la mezcla pulposa se vertían cantidades de agua para quitarle el amargor. La masa resultante se cocía para formar unos pastelitos planos, empapados en jarabe de arce, hasta que quedaban saturados por completo. Después se dejaban secar al sol. El clan anfitrión, que también solía sangrar sus arces a principios de la primavera y hervir la savia acuosa durante largos días, se mostró interesado al ver los recipientes usuales de corteza de abedul que se empleaban para guardar azúcar y jarabe de arce. Los pastelillos de bellotas, pegajosos y edulcorados con jarabe de arce, eran una golosina inusitada que las mujeres del clan de Norg decidieron confeccionar más adelante. Uva, sin quitarle la vista a Durk mientras saludaba a las mujeres, miraba la cantidad y variedad, aparentemente infinita, de alimentos y se preguntaba cómo conseguirían comérsela toda. El humo que ascendía lentamente desaparecía en la noche tranquila y oscura, llena de estrellas tan enormes que parecía que un velo de gasa velara la bóveda de los cielos. La luna era nueva y no insinuaba para nada su presencia, volviéndole la espalda al planeta, a cuyo alrededor giraba y reflejando su luz hacia las frías profundidades del espacio. El brillo de los fuegos encendidos para cocinar iluminaba el área próxima a la cueva, contrastando con la oscuridad de los bosques. Los alimentos habían sido apartados de la acción directa del calor, pero seguían suficientemente cerca para mantenerse calientes, y la mayoría de las mujeres se habían retirado a la cueva. Estaban poniéndose mantos secos y descansando unos momentos antes de que se iniciaran los festejos. Pero incluso las fatigadas mujeres estaban demasiado excitadas para permanecer mucho rato dentro de la cueva. El espacio que había frente a la entrada empezó a llenarse de una multitud en movimiento que esperaba el festín y el principio de la ceremonia. Cuando los 10 magos y sus 10 acólitos comenzaron a salir del interior, se cernió sobre el ambiente un contenido silencio que se convirtió en una algarabía a la busca de un lugar para colocarse. Parecía una reunión desordenada que hacía frente a los hombres santos. Las posiciones de los asistentes no estaban definidas por un orden prefijado, sino más bien por las relaciones con los demás. No importaba que las filas no fueran ordenadas, sino que cada individuo estuviera delante, detrás o en el sitio correcto al lado de determinadas personas. Siempre había movimientos de última hora, cuando la gente intentaba ocupar un lugar más ventajoso dentro de su círculo de relaciones. Con un ceremonial lleno de nobleza, se encendió una gran hoguera delante del oscuro orificio de la montaña. Entonces se retiraron las piedras que cubrían las ollas donde se había estado cociendo la carne del oso. Las compañeras de los jefes del clan principal y del clan anfitrión tuvieron el insigne honor de levantar los enormes cuartos traseros de carne tierna, y el pecho de Brun se ensanchó de satisfacción al ver que Hebra daba un paso adelante. La aceptación de Ayla por los mogures había zanjado finalmente el problema. Brun y su clan eran los primeros con más autoridad que nunca, por poco probable que pareciera al principio. La hembra alta y rubia era una mujer del clan y una curandera de la prestigiosa estirpe de Iza. La insistencia empecinada de Brun de que así era se había impuesto como la correcta. Tal era la voluntad de Ursus. Si hubiera vacilado tan solo un instante, su prestigio no habría sido tan grande, ni su triunfo tan satisfactorio. Nubes de vapor suculento hicieron que gruñeran los estómagos vacíos mientras la carne de oso era removida con palos bifurcados. Era la señal para que las demás mujeres comenzaran a amontonar fuentes de madera y a llenar amplios tazones con los alimentos que se habían pasado tanto tiempo preparando. Brut y Bor
Avanzaron llevando amplias bandejas planas y se detuvieron delante del Mogur. Esta fiesta de Ursus honra también a Gor, escogido por el gran oso cavernario para acompañarle. Mientras vivió con el clan de Nord, Ursus comprobó que su pueblo no había olvidado sus lecciones. Llegó a conocer bien a Gorn y le juzgó como un digno compañero. Brut y Bor, por vuestro valor, vuestra fuerza y vuestra resistencia, habéis sido escogidos para demostrar el gran espíritu y la valentía de los hombres de su clan. Os puso a prueba con su gran fortaleza y está complacido. Os habéis portado bien y tenéis el privilegio de llevarle la última comida que compartirá con su clan hasta que regrese del mundo de los espíritus. Que el espíritu de Ursus os acompañe siempre. Los dos jóvenes pasaron por delante de cada una de las mujeres que se encontraban de pie junto a las fuentes llenas de comida. Seleccionaron de cada una de estas los mejores bocados, con excepción de la carne. El cautivo oso cavernario nunca había comido carne, aunque cuando vivía en los bosques a veces lo hacía si estaba a su alcance. Las fuentes fueron colocadas delante de la piel del oso, montadas sobre postes. Después prosiguió el Mogur. Habéis bebido de su sangre, comed ahora de su cuerpo y comulgad con el espíritu de Ursus. La bendición señalaba el comienzo del festín. Brut y Bor recibieron los primeros trozos de carne de oso y a continuación llenaron sendas fuentes, seguidos por el resto del clan. Suspiros y gruñidos de deleite surgieron en cuanto se sentaron para disfrutar de su comida. La carne del oso vegetariano, alimentado de la mano a la boca, estaba tierna y veteada de grasa. Verduras, frutas y cereales, preparados con meticulosa atención, fueron saboreados plenamente, y ese aperitivo, que es el hambre, contribuía a que todo tuviera mejor sabor aún. Era un festín que bien merecía la espera. Ayla, no estás comiendo. Ya sabes que hay que comer toda la carne esta noche. Ya lo sé, Hebra, pero no tengo apetito. Ayla está nerviosa, señaló Uva entre bocado y bocado. Me alegro de que no me hayan escogido. Está tan rico todo que no me gustaría estar demasiado nerviosa para comer. De todos modos, come algo de carne. Tienes que hacerlo. ¿Tienes un poco de caldo para Durk? Habría que darle un poco de eso. Le haría comulgar con el clan. Le he dado un poco, pero no ha querido más. Oga acaba de darle de mamar. Oga, ¿tiene todavía hambre Greb? Tengo los pechos tan llenos que empiezan a dolerme. Habría esperado, pero los dos estaban hambrientos, Ayla. Podrás alimentarle mañana. Para entonces tendré leche suficiente para ellos dos y otros dos más. No querrán nada esta noche, estarán dormidos. El sedante de Datura está preparado. Cuando vuelvan a tener hambre, dales esto primero para que duerman. Uva te dirá cuánto. Tengo que ver a Kreb justo antes de cenar y no estaré de vuelta hasta después de la ceremonia. No tardes demasiado. Nuestra danza comenzará en cuanto los hombres entren en la cueva. Algunas de las curanderas son buenas de verdad tocando los ritmos. En las reuniones del clan, la danza de las mujeres siempre es algo especial, señaló Hebra. Todavía no he aprendido a tocar muy bien. Iza me ha enseñado un poco, y también la curandera del clan de Norg me ha estado enseñando. Pero no he adquirido mucha práctica, explicó Ayla. No llevas mucho tiempo de curandera, y además Iza ha dedicado más tiempo a enseñarte la magia curativa que los ritmos, aunque estos también son mágicos, gesticuló Hebra. Las curanderas tienen que saber muchas cosas. Ojalá estuviera aquí Iza, señaló Hebra. Me alegro de que te hayan aceptado finalmente, Ayla, pero echo de menos a Iza. Parece tan extraño que no esté con nosotros. Yo también desearía que estuviera aquí, dijo Ayla. Odio haber tenido que dejarla atrás. Está más enferma de lo que quiere reconocer. Espero que esté mucho al sol y descansando. Cuando llegue su momento de ir al otro mundo, irá. Cuando los espíritus la llamen, nadie podrá detenerla, dijo Hebra. Ayla se estremeció, aunque la noche era calurosa, y la súbita sensación de un presentimiento se apoderó de ella. Una sensación vaga, incómoda, como esos vientos fríos que anuncian el final del calor del verano. El Mogur hizo una señal y ella se puso en pie rápidamente, aunque no pudo sacudirse aquella sensación mientras se dirigía a la cueva. El tazón de Iza, patinado de blanco por el uso de muchas generaciones, estaba sobre las pieles de dormir, donde Ayla lo había dejado. Sacó la bolsita teñida de rojo de su bolsa de medicinas y la vació de su contenido. A la luz de la antorcha comenzó a examinar las raíces,
Aunque Iza le había explicado muchas veces cómo calcular la cantidad correcta, Ayla no estaba todavía muy segura de cuánto habría que emplear para los 10 mogures. La fuerza de la poción dependía no solo del número, sino del tamaño de las raíces y del tiempo que llevaban madurando. Nunca se lo había visto hacer a Iza. La mujer le había explicado muchas veces que la bebida era demasiado venerable, demasiado sagrada para elaborarla solo por practicar. Las hijas solían aprender observando a sus madres, por las repetidas explicaciones que les daban y más aún por el conocimiento innato que tenían. Pero Ayla no había nacido en el clan. Tomó varias raíces y después añadió una más para estar segura de que la magia sería efectiva. Entonces se acercó a un lugar próximo a la entrada, junto a una fuente de agua fresca, donde Kreb le había dicho que esperara, y después allí observó el comienzo de los ritos. El sonido de los tambores de madera fue seguido por el golpeteo de las astas de las lanzas y después por el estacato del tubo largo y hueco. Los acólitos posaron por entre los hombres con tazones de infusión de datura y pronto todos oscilaron al compás del redoble. Las mujeres estaban en segundo plano. Su momento llegaría después. Ayla esperaba ansiosamente, con su manto suelto cubriéndola. La danza de los hombres se iba haciendo más frenética y la joven se preguntaba cuánto más habría de esperar. Ayla dio un respingo cuando sintió un golpecito en el hombro. No había oído acercarse a los mogures procedentes del fondo de la cueva, pero se calmó al reconocer a Kreb. Los magos salieron silenciosamente de la cueva y se situaron alrededor de la piel del oso. El mogur se puso al frente. Desde el sitio ventajoso en que se encontraba Ayla, tuvo fugazmente la impresión de que el oso cavernario, armado en posición erguida y con la boca abierta, estaba a punto de atacar al hombre tullido. Pero el animal monstruoso que dominaba al mogur se mantenía en movimiento suspendido. Era una mera ilusión de fuerza y ferocidad. Vio que el gran mago hacía señas a los acólitos que estaban tocando los instrumentos de madera. Se interrumpieron con el siguiente redoble fuerte y todos alzaron la mirada, un tanto asombrados al ver a los mogures allí donde un momento antes no había ninguno o eso parecía. Pero la aparición súbita de los magos era también una ilusión, y ahora la joven se encontraba. El mogur esperó, dejando que el suspense fuera imponiéndose hasta que estuvo seguro de que la atención de todos se encontraba fija en la gigantesca figura del oso cavernario, iluminada por el fuego ceremonial y flanqueada por los hombres santos. Su señal fue prácticamente invisible y él mismo se esforzó por mirar a otro lado, pero era la señal que Ayla esperaba. Se desprendió de su manto, llenó de agua su tazón y, sujetando las raíces con las manos, respiró hondo y echó a andar hacia el mago tuerto. Hubo un jadeo de sorpresa cuando Ayla avanzó por el círculo iluminado. Mientras estuvo envuelta en su manto, atado con una larga correa que disimulaba sus formas, con sus pliegues sueltos y sus bolsos, actuando como cualquier otra hembra, había comenzado a aparecer una de ellas, pero sin los bultos que la desdibujaban. Su verdadera forma se destacaba en marcado contraste con las mujeres del clan. En vez del cuerpo redondo, casi en forma de barril, cuya estructura caracterizaba a hombres y mujeres, Ayla era esbelta, vista de perfil parecía delgada, excepto por sus senos hinchados de leche. Su cintura se estrechaba primero y se ensanchaba después, formando unas caderas redondas. Sus brazos y piernas eran largos y rectos. Ni siquiera los círculos rojos y negros y las líneas pintadas en su cuerpo desnudo podían disimularlo. Su rostro carecía de la mandíbula saliente y con su nariz pequeña y su frente alta parecía más plano de lo que recordaban. Su espesa cabellera rubia, que marcaba su rostro en ondas sueltas y llegaba hasta la mitad de su espalda, reflejaba las luces del fuego y brillaba como el oro. Una corona extrañamente bella para la fea joven, evidentemente extraña. Pero lo más sorprendente era su estatura. En realidad, cuando caminaba deprisa, encorvada y arrastrando los pies, o cuando se sentaba al pie de un hombre, no se habían dado cuenta de ello anteriormente, pero en pie frente a los magos era evidente. Cuando inclinaba la cabeza, veía bajo la coronilla del mogur. Ayla era mucho más alta que el hombre más alto del clan. El mogur ejecutó una serie de gestos formalizados, invocando la protección del espíritu que todavía se cernía sobre ellos. Entonces, Ayla se metió las raíces duras y secas en la boca. Le resultaba difícil masticarlas. No tenía los dientes grandes ni las pesadas mandíbulas de los miembros del clan.
por mucho que la hubiera advertido Iza, en contra de tragarse algo de jugo que se formaba en su boca, no podía evitarlo. No sabía realmente cuánto tardaría en ablandar las raíces, pero le parecía estar mascando y mascando y mascando. Cuando escupió lo que quedaba de la pulpa masticada, se sentía mareada. La revolvió hasta que el líquido del antiguo tazón sagrado se volvió de un blanco acuoso y entonces se lo entregó a Goff. Los acólitos habían estado esperando mientras ella trabajaba con las raíces y cada uno de ellos sostenía un tazón de infusión de datura largamente macerada. Goff tendió el tazón con el líquido blanco que le había dado Ayla al Mogur. Después cogió su tazón y se lo entregó a Ayla, al mismo tiempo que los aprendices de mago entregaban los suyos a las curanderas de sus clanes. Un intercambio del mismo género y valor. El Mogur tomó un sorbo del líquido. «Es fuerte», señaló el hombre santo a Goff, con gestos discretos. «Sírveles menos». Goff asintió y tomó el tazón, y después se acercó al Mogur, que era el segundo en jerarquía. Ayla y las curanderas llevaron los tazones a las mujeres que estaban esperando y administraron cantidades mayores del líquido a ellas y a las muchachas mayores. Ayla bebió las últimas gotas de su tazón, pero ya comenzaba a experimentar una extraña sensación de distancia, como si una parte de ella misma se hubiera desprendido y estuviera observando desde un lugar apartado. Varias de las más viejas curanderas cogieron los tambores de madera y comenzaron a tocar los ritmos de la danza de las mujeres. Ayla miraba los palillos en movimiento con una extraña fascinación. Cada redoble resonaba precioso y claro. La curandera del clan de North le ofreció un tambor de madera. Ayla escuchó el ritmo golpeando ligeramente y se encontró tocando con las demás. El tiempo perdió todo significado. Al alzar la mirada, comprobó que los hombres habían desaparecido y que las mujeres giraban con un frenesí salvaje y erótico. Sintió el impulso de unirse a ellas, dejó el tambor y vio cómo caía y giraba un poco antes de detenerse. Su atención fue atraída por la forma del instrumento. Era como un tazón, y eso le recordó el tazón de Iza, la valiosa reliquia antigua que le había sido confinada. Recordó haber mirado el líquido blancuzco y acuoso, haberlo revuelto con el dedo. «¿Dónde está el tazón de Iza?», se preguntó. «¿Qué ha sido de él?». Pensó en el tazón, se preocupó por él y se sintió obsesionada. Se representó a Iza y los ojos se le llenaron de lágrimas. «El tazón de Iza. He perdido el tazón de Iza, su bello y antiguo tazón. Su madre se lo había transmitido y la madre de su madre, y la madre de la madre de su madre». Con los ojos de la mente vio a Iza y a otra Iza tras ella y otra, curandera tras curandera, alineadas detrás de Iza en un pasado antiguo y nebuloso, cada una de ellas con un tazón venerable y patinado de blanco. Las mujeres desaparecieron y los ojos de sus mentes se fijaron en el tazón. Entonces, de repente, el tazón se rompió. Cayó en dos pedazos, partido por el medio. «¡No, no!». El grito recalaba en su mente, estaba presa de frenesí. «El tazón de Iza, tengo que encontrar el tazón de Iza». A trompicones se apartó de las mujeres y llegó vacilando a la boca de la cueva. Tardó una eternidad. Se puso a rebuscar entre las fuentes de hueso y los tazones de madera que contenían los restos cuajados del festín, en busca del valiosísimo recipiente. La entrada de la cueva, apenas delineada por las antorchas del interior, la trajo y llegó hasta ella dando tumbos. De repente se le cerró el paso. Estaba atrapada, encerrada en la malla de alguna criatura peluda. Alzó la mirada y abrió mucho la boca. Un rostro monstruoso, con una boca enorme abierta, la miraba. Ayla retrocedió y después echó a correr hacia el cobijo de la cueva. Al cruzar la entrada, su vista se sintió atraída hacia algo blanco junto al lugar donde había estado esperando la señal del Mogur. Cayó de rodillas y recogió cuidadosamente el tazón de Iza, estrechándolo entre sus brazos. Todavía quedaba un líquido lechoso bañando la pulpa de las raíces del fondo. No se lo bebieron todo, se dijo. Hice demasiado, sin duda. ¿Qué voy a hacer con esto? No puedo tirarlo. Iza me dijo que no se podía tirar. Por eso no me pudo enseñar. Por eso hice demasiado. ¿Por qué no me pudo enseñar? Lo hice mal. ¿Y si alguien se da cuenta? Podrían pensar que no soy una verdadera curandera, ni una mujer del clan. Podrían obligarnos a marchar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me lo beberé. Eso es lo que voy a hacer. Si me lo bebo, nadie lo sabrá. Ayla alzó el tazón hasta sus labios y lo vació. La misteriosa bebida era fuerte,
pero las raíces a remojo en el poquito líquido que había en el fondo le añadían más fuerza aún. Pasó a la segunda cueva con la vaga idea de guardar el tazón en un lugar seguro, pero antes de llegar a su hogar comenzó a sentir los efectos. Aíla estaba tan desorientada que no se dio cuenta de que había dejado caer el tazón dentro de las piedras que delimitaban su hogar. En la boca tenía un sabor a selva antigua, primitiva, arcilla rica y húmeda, madera mohosa y podrida, árboles enormes de hojas grandes empapados en lluvia, hongos carnosos de grandes dimensiones. Los muros de la cueva se ensancharon, retrocediendo más y más. Se sentía como un insecto arrastrándose por el suelo. Detalles mínimos cobraban un nítido relieve. Sus ojos trazaban el contorno de una pisada. Veía todos los pequeños guijarros, cada grano de polvo. Percibió un movimiento con el rabillo del ojo y vio que una araña trepaba por un cable de seda brillante que relucía bajo la luz de una antorcha. La llama la hipnotizaba. Se quedó mirando la luz parpadeante, danzante, y observó cómo el humo oscuro se elevaba en volutas hacia el oscuro techo. Se acercó a la antorcha y entonces vio otra. Siguió la invitadora llama, pero al llegar hasta ella, otra antorcha la invitaba y después otra, haciéndola penetrar más profundamente en la cueva. No se percató del momento en el que el fuego de las antorchas fue sustituido por los fuegos de las lamparillas de piedra más espaciadas, y tampoco se percató de que estaba pasando por una amplia cámara más pequeña, repleta de muchachos adolescentes, liderados por acólitos de más edad. Era una ceremonia que les hacía probar la experiencia del varón adulto. Con un solo propósito fijo en su mente, avanzaba hacia cada una de las diminutas llamas, únicamente para ser atraída hacia la siguiente. Las luces la condujeron por corredores angostos, que se ensanchaban en salas más amplias y volvían a estrecharse. Tropezaba en el suelo desigual y se sostenía apoyando las manos en la muralla húmeda y rocosa que giraba a su alrededor. Dobló una esquina y penetró en un pasillo. Al fondo percibió un resplandor extenso y rosado. Era de una longitud increíble y se prolongaba interminablemente. A menudo le parecía verse a sí misma desde una gran distancia tambaleándose a lo largo del túnel, tenuemente iluminado. Sentía que su mente se alejaba cada vez más dentro de un gran vacío negro, pero se estremecía entre la inmensidad de la nada y trató de luchar para apartarse de ella. Finalmente se aproximó a la luz que había al final del túnel y vio varias figuras sentadas en círculo. Gracias a alguna reserva de cautela, profundamente inscrita en su mente narcotizada, se detuvo antes de llegar a las últimas llamas hipnóticas y se ocultó detrás de una columna de piedra. En su cámara iluminada, los 10 mogures estaban profundamente entregados a un ritual. Habían comenzado la ceremonia que incluía a todos los hombres del clan, pero dejaron que sus acólitos la terminaran y después se retiraron a su Santa Santorum, ellos solos, para llevar a cabo ritos demasiado secretos incluso para sus acólitos. Cada uno de ellos, envuelto en su piel de oso, estaba sentado detrás de la calavera de un oso cavernario. Otras calaveras adornaban los nichos del muro. En medio de su círculo se encontraba un objeto peludo que al principio Aíla no pudo identificar, pero cuando lo hizo, solo su estupor letárgico, inducido por la droga, le impidió que gritara. Era la cabeza cortada de Gorn. Observó presa de un horror fascinado cómo el mogur del clan de Norg cogía la cabeza, le daba la vuelta y con una piedra ensanchada en el foramen magno, la gran abertura de la espina dorsal, la masa cerebral de Gorn, una gelatina de un gris rosado, quedó al descubierto. El mago ejecutó unos signos silenciosos por encima de la cabeza. Después metió la mano en la abertura y arrancó un trozo del tejido blando. Sostuvo la masa temblorosa en su mano, mientras el siguiente mogur hacía lo propio con la cabeza. Aunque sumida en su estupor, Aíla sintió una profunda repugnancia, pero se quedó como hechizada, viendo como cada uno de los magos metía la mano en la espeluznante cabeza y sacaba una porción de la sesera del hombre que había sido muerto por el oso cavernario. Un mareo vertiginoso, arrollador, puso a Aíla al borde del profundo vacío. Tragó saliva para contener el vómito. Desesperadamente se aferró al borde del vacío, pero cuando vio que los grandes hombres santos del clan se llevaban la mano a la boca y comían el cerebro de Gorn, no pudo más. El acto de canibalismo la subió en un abismo de espacio negro. Gritó silenciosamente, incapaz de oírse a sí misma.
Era incapaz de ver, incapaz de sentir, privada de toda sensación, pero lo sabía. No se había refugiado en un sueño que bloquea la mente. El vacío tenía otra cualidad, una cualidad aterradora, vacua. El temor, un temor envolvente, la atenazó. Luchó por regresar. Pidió ayuda a gritos silenciosos, pero solo para sentirse arrastrada más profundamente. Sintió un movimiento que dejó de sentir a medida que cada vez más rápidamente fue cayendo en la profundidad, infinitud negra, infinita negra, en el infinito vacío negro. De repente, su movimiento inmóvil se fue lentificando. Experimentaba una sensación como de cosquilleo dentro de su cerebro, dentro de su mente, y un tirón en retroceso que le fue sacando poco a poco hacia el borde del orificio infinito. Experimentó sensaciones ajenas a ella, emociones que no eran suyas. La más fuerte era el amor, pero mezclada con una ira profunda y un gran temor. Y después una chispa de curiosidad. Se percató con sobresalto de que Mogur estaba dentro de su cabeza. En su mente sintió los pensamientos de él y junto a sus emociones, los sentimientos de él. Había en ello una entidad claramente física, una sensación de estar invadida, pero no de manera desagradable, más bien como un contacto más estrecho que el contacto físico. Las raíces perturbadoras de la mente, procedentes de la bolsa roja de Iza, acentuaban la tendencia natural del clan. El instinto había evolucionado en la gente del clan para convertirse en memoria, pero la memoria, si se retrocedía lo suficiente, se volvía idéntica, se volvía memoria racial. Los recuerdos raciales del clan eran los mismos y una vez sensibilizadas las percepciones, podían compartir unos recuerdos que eran idénticos en todos ellos. Los adiestrados mogures habían desarrollado su tendencia natural mediante un esfuerzo consciente. Todos eran capaces de controlar en cierto modo los recuerdos compartidos. Pero el mogur había nacido con una capacidad única. No solo podía compartir los recuerdos y controlarlos, sino que podía también mantener el vínculo intacto, mientras los pensamientos de ellos avanzaban a través del tiempo desde el pasado hasta el presente. Los hombres de su clan disfrutaban de una interrelación ceremonial más rica y plena que los de cualquier otro clan, pero con las mentes adiestradas de los mogures. Él podía establecer un vínculo telepático desde el principio. A través de él, todos los mogures compartían una unión mucho más estrecha y satisfactoria que cualquier unión física. Era un contacto entre espíritus. El líquido blanco del tazón de Iza, que había potenciado las percepciones y abierto las mentes de los magos al mogur, había permitido que la habilidad especial de éste creara también una simbiosis especial con la mente de Ayla. El nacimiento traumático que dañó el cerebro del hombre, desfigurado, tan solo había deteriorado una parte de sus facultades físicas, no el superdesarrollo psíquico sensible que sustentaba su gran poder. Pero el hombre tullido era el último producto final de su especie. Solo en él había orientado la naturaleza al rumbo establecido para el clan hasta su máximo potencial. No podría haber más desarrollo sin un cambio radical, y las características de aquellos hombres habían dejado de ser adaptables, como la enorme criatura a la que veneraban, y como otras muchas que compartían su entorno, eran incapaces de sobrevivir a un cambio radical. La raza de hombres con suficiente conciencia social para cuidar de sus débiles y sus heridos, con suficiente sensibilidad espiritual para enterrar a sus muertos y venerar a su gran tótem. La raza de hombres con cerebro grande, pero sin lóbulos frontales, que no daba grandes pasos hacia adelante, que casi no progresó en aproximadamente 100.000 años, estaba condenada a seguir el camino del mamut lanudo y del gran oso cavernario. No lo sabían, pero sus días en la tierra estaban contados, estaban condenados a extinguirse. En Kret habían llegado al final de su linaje. Ayla experimentó una sensación parecida al profundo latido de una corriente sanguínea ajena, superimpuesta a la suya propia. La poderosa mente del gran mago estaba explorando sus entrañas, circunvoluciones, tratando de encontrar una forma de armonizarlas. El ajuste era imperfecto, pero encontró canales de similitud, y allí donde no existía ninguno, buscó alternativas y estableció conexiones, allí donde solo había tendencias. Con una claridad pasmosa, Ayla captó súbitamente que era él quien le había sacado del vacío. Más aún, estaba impidiendo que los demás mogures, vinculados también con él, supieran que ella estaba allí. Apenas podía percibir también la conexión de él con ellos,
pero no los podía sentir a ellos. También ellos sentían que el Mogur había establecido una conexión con alguien o con algo, pero nunca se les hubiera ocurrido que fuera con Ayla. Y justo al comprender que Mogur la había salvado y seguía protegiéndola, comprendió también el profundo sentimiento de veneración con que los magos habían procedido al acto de canibalismo que tanto les había repugnado. No había comprendido, no disponía de medios para comprender que se trataba de una comunión. La razón que inspiraba la reunión de los clanes era unirlos a todos ellos, hacerlos un clan, pero el clan era algo más que los 10 clanes allí reunidos. Todos ellos sabían de clanes que vivían demasiado lejos para poder acudir a esta reunión. Iban a reuniones del clan que estaban más cerca de sus propias cuevas, pero no por eso dejaban de formar parte del clan. Todos los miembros del clan compartían una herencia común y la recordaban, y cualquier rito celebrado en cualquiera de las reuniones tenía el mismo significado para todos. Los magos creían estar contribuyendo benéficamente al clan. Estaban absorbiendo el valor del joven que viajaba con el espíritu de Ursus. Y puesto que eran mogures dotados de unos cerebros que tenían facultades especiales, eran ellos quienes tenían la capacidad de distribuir el valor entre todos los demás. Tal era la razón de la ira de Mogur y de su temor. Era una tradición muy antigua que solo los hombres podían tomar parte en las ceremonias del clan. Las consecuencias de que una mujer presenciara, aunque no fuera más que una ceremonia ordinaria celebrada por cualquier clan, serían que ese clan estaba condenado. Y esta no era una ceremonia ordinaria, era una ceremonia de gran significado para todo el clan. Ayla era mujer, su presencia solo podía significar una cosa, una desdicha y un infortunio irreversibles, inevitables para todos ellos. Y ni siquiera era una mujer del clan. Mogur se percataba ahora de ello con una seguridad que no le era posible seguir negando. Desde el momento en que se percató de su presencia, supo que no era del clan. Comprendió con la misma rapidez las consecuencias de su presencia, pero ya era demasiado tarde. Eran implacables y él también lo sabía. Pero el crimen de Ayla era tan grande que no estaba muy seguro de lo que debería hacer con ella. Ni siquiera una maldición de muerte sería suficiente. Antes de tomar una decisión, quiso saber más acerca de ella y a través de ella, acerca de los otros. Se sorprendió al oírla pedir ayuda. Los otros eran diferentes, pero también tenía que haber similitudes. Sintió que necesitaba saber por el bien del clan y sentía una curiosidad superior a lo normal respecto a su especie. Ayla le había intrigado siempre y quería saber en qué radicaba su diferencia. Decidió ensayar un experimento. Abriéndose paso en cavidades más recónditas, el poderoso hombre santo, controlando las 9 mentes que se ajustaban a la suya y asentían voluntariamente, además de otra por separado que era similar, aunque distinta. Les hizo volver a todos hasta sus comienzos. Ayla volvió a sentir el sabor de la selva primitiva. Sintió que se convertía en sal caliente. Sus impresiones no eran tan claras como los demás. Todo era nuevo para ella. Esa sensación de ser y recordar el amanecer de la vida y sus recuerdos de todo aquello eran subconscientes y vagos, pero sus niveles más interiores, más primitivos, eran los mismos. Los principios fueron los mismos, pensó Mogur. Ella sintió la individualidad de sus propias células y supo cuándo se dividían y diferenciaban en las aguas cálidas y nutricias que todavía llevaba dentro de sí. Crecieron y se dividieron, se apartaron, y el movimiento tuvo un propósito. Nuevamente una divergencia, y las suaves pulsaciones de la vida se endurecieron y adquirieron cuerpo y forma. Otra divergencia, y conoció el dolor de la primera explosión del aire respirado por las criaturas en un elemento nuevo. Divergencia, y rica tierra arcillosa, y el verde de una joven vegetación, y a esconderse para huir de monstruos aplastantes. Divergencia, y la seguridad al cruzar un abismo sobre el vacío, y de repente calor y sequía, y aridez tan grande que la llevó de nuevo a la orilla del mar. Divergencia, y huellas de un eslabón perdido en el mar, que ensanchó su forma y arrancó su piel, y cambió los contornos, y dejó a los primos atrás para regresar hacia una forma anterior.
más aerodinámica, pero ya respirando aire y alimentándose con leche. Y ahora caminaba erguida sobre dos piernas traseras, dejando las delanteras libres para manipular y ojos para ver un horizonte más lejano. Y el principio de un prosencéfalo. Estaba alejándose de Mogur, siguiendo una senda diferente, pero no tan alejada que él no pudiera seguirla desde la suya, casi paralela. Cortó el contacto con los demás, pero ellos estaban suficientemente lejos para seguir su propio camino. De todos modos, casi había llegado el momento de separarse. Solo ellos dos seguían unidos, el hombre viejo del clan y la mujer joven de los otros. Él había dejado de guiar y no solo seguía el rumbo de ella, sino que ella seguía el de él. Ayla vio que la tierra cambiaba de calor al hielo, más profundo y más congelante que el hielo de los tiempos actuales. Era una tierra más alejada en el espacio, así como en el tiempo. Lejos, al oeste, percibía ella, no lejos de un gran mar muchísimo más extenso que el mar que rodeaba su península. Vio una caverna, hogar de algún antepasado del gran mago, un antepasado muy parecido a él. Era un cuadro nebuloso, visto a través del abismo que separaba sus razas. La cueva se encontraba en una muralla abrupta que se abría sobre un río y una planicie. En la parte superior del risco destacaba una enorme roca. Era una columna de piedra, larga y ligeramente aplanada, que se inclinaba sobre el borde, como si se hubiera detenido al caer y congelado en aquel lugar. La piedra provenía de un lugar distinto, era de material diferente, un bloque errático transportado por aguas turbulentas y tierra movediza, hasta alojarse en el borde del risco en que se abría la cueva. El cuadro osciló, pero su recuerdo se quedó en ella. Por un instante sintió un pesar abrumador y de repente se encontró sola. Mogur no podía ya seguirla. Ella encontró su propio camino, que retornaba hacia sí misma y después un poco más allá. Tuvo de nuevo una visión fugaz de la cueva, seguida de un calidoscopio confuso de paisajes que no estaban hechos al azar por la naturaleza, sino formando diseños regulares. Estructuras como cajas surgían de la tierra y largas cintas de piedras se esparcían junto con grandes animales que corrían a grandes velocidades. Enormes aves surcaban el aire sin agitar las alas. Después, más escenas, tan extrañas que ella no las captaba. Todo sucedió en un instante. En su prisa por volver al presente, traspasó ligeramente el límite, se adelantó un poco sobre su tiempo, justo hasta donde podría haber encontrado una nueva divergencia. Entonces, su mente se aclaró y miró desde detrás de la columna a los 10 hombres sentados en círculo. El Mogur la estaba mirando. Vio en el ojo profundo y moreno el pesar que ella misma había sentido. Él había abierto nuevas sendas indelebles en la mente de ella, sendas que permitían ver hacia adelante, pero no podía abrir sendas nuevas en su propia mente. Mientras ella miraba hacia adelante, él vislumbraba no el futuro, sino cierto sentido de futuro, un futuro que era de ella, pero no de él. Captó imperfectamente el concepto, pero no comprendió el potencial que encerraba, y se descorazonó al comprenderlo. Kret era casi incapaz de hacer abstracciones. Podía contar, no sin gran esfuerzo, hasta poco más de 20. No podía sumar grandes cantidades, ni tener golpes geniales de intuición. Su mente, bien lo sabía él, era mucho más potente que la de ella, más inteligente tal vez, pero su genio era de índole distinta. Él podía identificarse con sus comienzos y con los de ella, podía recordar más y mejor que cualquiera de su antiguo clan. Incluso podía obligar a Ayla a recordar, pero en ella percibía la juventud y vitalidad de una forma más nueva. Ella había vuelto a desviarse y él no. «Márchate». Ayla dio un brinco al oír la orden severa, sorprendida de que el Mogur hubiera hablado tan fuerte. Entonces se percató de que no había hablado. Ella le había sentido, no le había oído. «Sal de la cueva, pronto, márchate ahora». Salió corriendo de su escondite y corrió por el pasillo. Algunas de las lamparillas de piedra se habían consumido, otras estaban chisporroteando y a punto de apagarse, pero había suficiente luz para guiarla hacia afuera.
Ningún sonido salía de las cámaras interiores, en que todos los hombres y muchachos dormían ahora sin soñar. Llegó a las antorchas, algunas de las cuales también empezaban a extinguirse, y finalmente salió de la cueva. Todavía era de noche, pero los leves destellos de un nuevo día ya comenzaban a insinuarse. La mente de Ayla estaba clara, no quedaba ni huella de la poderosa droga, pero se sentía exhausta. Vio a las mujeres tendidas sobre el suelo, purgadas y vacías, y se tendió junto a Uva. Seguía desnuda, pero no sintió el frío del amanecer, más que las otras mujeres, que también dormían desnudas. Cuando Mogur llegó a la salida de la cueva, después de haber seguido a la joven a pasos más lentos, ella estaba profundamente dormida sin soñar. Pasó cojeando por encima de ella y contempló sus cabellos rubios enmarañados, tan claramente diferentes de los cabellos de las demás mujeres como la propia Ayla, y una gran pesadumbre se apoderó de su alma. No debería haberla dejado marchar. Debería haberla llevado ante los hombres para matarla allí mismo por su delito. Pero, ¿de qué habría servido? Eso no impedirá la catástrofe que su presencia había provocado. No eliminaría la calamidad que el clan habría de sufrir. ¿De qué serviría matarla? Ayla era solo una de su especie, y era una a la que él quería.